Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos comentando el primer mandamiento y dentro de él hoy comentamos dos puntos, el 2096 y 2097, que tienen como título la adoración. A Él solo darás culto, adorarás al Señor tu Dios. Es sobre este aspecto concreto estamos examinando el primer mandamiento y viendo de qué maneras concretas pues podemos ver si estamos viviendo ese espíritu recogido en esa formulación: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, sobre todas las cosas. Dice así este punto, 2096. La adoración es el primer acto de la virtud de la religión. Adorar a Dios es reconocerle como Dios, como Creador y Salvador, Señor y dueño de todo lo que existe, como amor infinito y misericordioso. Adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto, dice Jesús citando al Deuteronomio. Reconocer, por lo tanto. Aquí dice que la adoración es el primer acto de la virtud de la religión. La virtud de la religión es parte de la virtud de la justicia. Si la justicia es darle a los demás lo que se merecen, pues la virtud de la religión es darle a Dios lo que Él se merece, ¿no? Por lo tanto, la virtud de la religión es la virtud de la justicia referida a Dios. Bueno, pues también hablábamos cuando explicamos esto de que es importante que entendamos que también Dios tiene derechos. Nosotros hablamos mucho de derechos referidos a los hombres. También Dios tiene derechos, ¿no? Y nosotros tenemos que reconocerle a Dios como principio último de nuestra vida. Bueno, esto es lo que la virtud de la religión, ¿no? Está subrayando. Es un reconocimiento de Dios como Dios. Puede parecer un poco esto pues algo evidente, reiterativo, ¿no? Pero es que, ojo, que en la cultura actual en la que vivimos a veces no le permitimos a Dios ser Dios. Es curioso, yo creo que esto es una cosa que yo repito con bastante frecuencia. A veces a Dios no le permitimos ser Dios. Tenemos una imagen de Dios y entonces en la medida en que me resulte simpática, en la medida en que yo esa imagen de Dios entre en lo que son mis cánones, en lo que son mis conceptos, pues acepto esa imagen de Dios, ¿no? Pero bueno, en la medida en que se separa de ella, lo que sea, yo me voy construyendo una imagen de Dios a mi medida. A veces no le permitimos a Dios ser Dios. Y tenemos el gran riesgo, bueno, pues de hacer un Dios humanado, pero no en el sentido de que Dios se encarnó y se hizo hombre, no, sino en el sentido de que yo me hago un Dios a mi medida. Un Dios que es reflejo de mi ideología, un Dios en el que yo proyecto mis pensamientos, mis sensibilidades, etc. Entonces, ojo con eso, ojo con hacernos un Dios a nuestra medida, proyectando bien sean mis ilusiones, mis frustraciones, mis resistencias interiores, mis topes a la conversión, porque puede ocurrir, ¿no?, que el hecho de que alguien no haya entregado su corazón a Dios, entonces no está dispuesto a entregarle a Dios todo, por lo tanto él se hace un Dios a su medida, un Dios que no le pida una conversión plena, o bueno, lo que fuera, o el Dios de sus miedos, o yo lo que fuere. A veces no le permitimos a Dios ser Dios. No le permitimos ser Dios. Por ejemplo, la resistencia que existe en nuestra cultura actual a aceptar el don de la revelación es muy curiosa, Así como el marxismo tenía pues, la negación de Dios, ¿no?, de la existencia de Dios como uno de sus postulados. Sin embargo, pues más bien todo lo que pudo ser la Ilustración no partía de ese principio, sino la Ilustración lo que negaba era la revelación, que Dios se hubiese revelado, que Dios se hubiese mostrado por un camino concreto. Pues parecía absurdo a la razón humana el que Dios pudiese hablarnos en
en categorías humanas y mostrándose a través de caminos concretos para seguir a Dios, ¿no? Bueno, pues bien, la soberbia del hombre le impide a Dios ser Dios. ¿Quién soy yo para impedirle a Dios que nos hable? Vamos a ver. Y si Dios es bueno, y si Dios como Padre toma esa decisión misericordiosa que es la de hablarnos y mostrar sus caminos y crear un pueblo, ¿no? Y unir un pueblo, el pueblo de Israel, para revelarse a través de él y después convocar a la Iglesia y vivir en la Iglesia y mostrarnos el camino de salvación, de los sacramentos, etcétera. ¿Quién soy yo para decir que es absurdo que Dios busque ese camino tan cercano? A veces no le permitimos a Dios ser Dios, ¿eh? Hacemos una distinción entre lo que me parece razonable y lo que no me parece razonable, ¿no? Entonces, lo que me parece razonable se lo permito a Dios, y lo que no me parece razonable, pues no. O sea, soy yo el que juzgo a Dios. Soy yo el que juzgo el proceder de Dios, en vez de ser yo el juzgado, ¿no? Por lo tanto, lo primero para adorar a Dios es entender su majestad y reconocer que Dios es Dios y no caer en el absurdo de juzgar la majestad de Dios desde nuestra pequeñez, ¿no? Desde nuestra pequeñez. Bueno, pues por eso dice, adorar es reconocer a Dios, como creador, como salvador, como dueño de todo lo que existe, como amor infinito y misericordioso. Así de claro, ¿no? Uniendo el aspecto de que Dios es grande y Dios es misericordioso, ¿eh? Ambas cosas, ¿eh? La grandeza y el amor de Dios están unidas. A veces podemos subrayar una en detrimento de la otra. No, señor, ¿eh? Hay que reconocer, hay que confesar todos los atributos de Dios. Dios justo, infinitamente justo, Dios infinitamente misericordioso, Dios infinitamente paciente, etcétera, etcétera, ¿no? Todos los atributos de Dios hay que confesarlos, no uno en detrimento del otro, no, sino todos conjuntamente. Bueno, esta es la definición de qué es adorar, reconocer a Dios como creador, salvador, Señor, dueño, amor infinito, misericordioso. Ese es el aspecto básico. Aquí se nos hace referencia al texto del Evangelio en el de las 3 tentaciones del desierto. Bueno, pues la tercera de las tentaciones es en la que Jesús es llevado por Satanás a una altura en la que se le mostró todos los reinos de la tierra. Eso lo dice en Lucas 4, versículo 5. En el paralelo de Mateo 4:8, allí se dice: el diablo le llevó a un monte muy alto, le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, es decir, se le muestra la gloria de los reinos del mundo, y entonces es cuando le dice: te daré todo el poder y la gloria de estos reinos, porque a mí me ha sido entregada y se la doy a quien quiero. Si pues me adoras, todo será tuyo. Jesús le respondió: está escrito, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto. Fijaros pues que a Jesús se le tienta de adorar a Satanás. Si pues me adoras, se le está tentando de la adoración a Satanás, algo que aparece en Apocalipsis 13, en Apocalipsis 13, donde se habla de que algunos adoraron a la bestia. Adoraron a la bestia. Bueno, pues sin embargo, Jesús en ese momento, ante esas tentaciones mesiánicas, responde: está escrito en Deuteronomio 6:13, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Acordaros de esa canción que cantamos, ¿no?, en la adoración eucarística: no adoréis a nadie más que a Él, adorarás al Señor tu Dios. Hay pues una vanagloria, ¿no?, la gloria de este mundo. A Jesús se le muestra todo el poder y toda la gloria, todos los reinos de este mundo. A eso se le llama vanagloria, porque solamente se puede dar gloria a Dios. Dar gloria a las criaturas, bueno, pues es totalmente contradictorio con la dignidad del hombre. Cuando el hombre se postra ante la criatura en vez de ante el Creador,
no se dignifica, sino que se está de alguna manera desnortando, pierde el norte el hombre. Cuando se postra ante la criatura en vez de ante el Creador, cuando nos postramos ante lo que es dinero, ante lo que es sexo, ante lo que es poder humano, el hombre se desnorta, pierde ese sentido de haber sido creado solo para adorar a Dios. Bueno, pues por lo tanto, en esta tercera tentación, en la que Jesús es llevado por Satanás a aquel monte alto, que se suele, por cierto, los peregrinos lo pueden, allí en Jericó especialmente, ven un lugar en el que se conserva el monasterio de las tentaciones, un lugar desde el que se divisa pues un paraje hermosísimo, y allí se recuerda el lugar en el que Jesús fue tentado de la vanagloria. Fijaros que entregarse a las criaturas, entregar la gloria a las criaturas es tanto como adorar a Satanás. Cuando las criaturas sustituyen al Creador, nos estamos dejando esclavizar por Satanás. Esto es una conclusión bien práctica que tenemos que extraer, ¿no?, de esta tentación. Cuando las criaturas sustituyen al Creador, cuando a ellas les entregamos la gloria, en vez de entregársela solamente a Dios, el hombre pervierte su vocación más original. Como decía San Ignacio, hemos sido creados para dar gloria a Dios. El hombre, por lo tanto, tiene una dignidad que debe de preservarla en la adoración. La adoración a Dios, podríamos decir que es medicinal. Es medicinal porque le preserva al hombre de esclavitudes, de adorar a lo que no es Dios. Luego, insistamos en esto, la adoración es medicinal. Especialmente esa tentación de Jesús, él la respondió con contundencia. Adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto. Dios es, por tanto, Dios es celoso en este sentido, celoso de que solamente el corazón puede ser entregado en plenitud y en totalidad a Dios. Nuestro corazón está llamado para amar al prójimo y para amar también las cosas creadas, y vio Dios que era bueno, pero hay una parte de nuestro corazón que es el amor de totalidad que solamente puede ser entregado a Dios. Por supuesto que amar a Dios no excluye que también en Dios amamos a todas las criaturas, pero con ese grado de intensidad y de totalidad el corazón solamente debe de amar a Dios. En ese sentido Dios es celoso de que ese corazón que ha sido creado para Él, le ame a Él. Es celoso porque también el celo de Dios es el bien del hombre. No es un celo de Dios contrario al interés del hombre, no. La felicidad del hombre también consiste en adorar a Dios y entregarle a Él ese núcleo de su corazón. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Estamos dedicando esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica a la explicación de los puntos 2096 y 2097, que hablan de la adoración dentro del primer mandamiento. Y hemos hecho referencia a cómo el Señor fue tentado allá en el desierto de adorar a Satanás. Todos los reinos del mundo, todas las riquezas del mundo te daré si postrado me adoras. Al final es la tentación definitiva de adorar a quien no es Dios Padre, ¿no? Jesús rechaza radicalmente, porque Jesús es el verdadero adorador. Jesús adora al Padre en espíritu y en verdad. Él nos ha enseñado a ser adoradores. Cristo nos da la escuela de adoración a Dios Padre. Y además, Él nos ha enseñado que el que adora a Dios camina hacia la libertad, mientras que el que no adora a Dios inevitablemente acaba creándose ídolos. Aquí no se puede ser imparcial. Aquí también es uno de esos pasajes en los que vemos que Cristo es signo de contradicción. Aquí sí que cabe decir, el que no está conmigo está contra mí. El que no adora a Dios acaba adorando
ídolos, acaba adorando a las obras de sus manos. Es así. No cabe decir, mira, yo no adoro a nadie, ni a Dios ni a las criaturas. Te equivocas. El quien dice, yo me quedo en territorio imparcial, no, ni a Dios ni a las criaturas, no, acabas adorando a las obras de tus manos. Acabas idolatrando, entregando tu corazón a lo que no es Dios. Con esto pasa, si me permitís un ejemplo, pasa algo parecido, como cuando hay una chaqueta caída al suelo, y uno tiene que recogerla, ¿no? La verdad es que si la coges por el cuello y la levantas, toda la chaqueta queda ordenada, las mangas caen a su sitio, etcétera, y la chaqueta está perfectamente ordenada. Ahora, si coges la chaqueta en vez de por el cuello, si la coges pues por un costado, por una manga, lo que sea, según lo levantas hacia arriba, todo queda desordenado. Algo así pasa con la adoración. Es decir, si adoramos a Dios, si hacemos lo prioritario, lo principal, la adoración a Dios, todo el resto de las cosas quedan ordenadas y estructuradas. Nuestra relación con el prójimo, nuestra relación con los bienes materiales, etcétera, ¿no? Ahora, pero la condición es de que yo a Dios le dé el puesto central, el puesto prioritario, el resto de las cosas quedan ordenadas. Claro, sin embargo, si le doy el puesto prioritario a lo que no es Dios, y cojo esa chaqueta, la cojo por una manga, todo el resto queda desordenado. Esto es algo muy, muy clave, yo creo que muy, muy práctico. Adorar a Dios al hombre le hace libre en su relación hacia el prójimo, pues libre hacia los bienes materiales, libre en sus planes, libre en la conformación del mundo. Por eso decía antes que adorar a Dios es terapéutico, es libertador, es liberador de muchas esclavitudes. Aquí sí que cabe decir, ¿no? O adoradores de Dios o esclavos del mundo. Hay una alternativa, o esclavos de Satanás, en definitiva. Aquí sí que hay que aplicar la máxima evangélica, como he dicho, el que no está conmigo está contra mí. Bien, demos algún paso más para explicar lo que es la adoración. En el encuentro que tuvo el Santo Padre Benedicto XVI en el año 2005 con los jóvenes en Colonia, en las Jornadas Mundiales de la Juventud, él allí dio una catequesis maravillosa sobre la adoración a los jóvenes. Es más, la vigilia del encuentro del Papa consistió en una exposición del Santísimo, en exponer el Santísimo Sacramento ante aquel millón de jóvenes que estaba allí congregado, ¿no? E hizo una catequesis sobre lo que es la adoración, haciendo también una etimología de la palabra en griego y de la palabra en latín, de qué significa adoración. Bueno, pues el párrafo, lo que dijo el Papa fue lo siguiente: yo encuentro una alusión muy bella a este nuevo paso que la Última Cena nos indica, con la diferente acepción de la palabra adoración en griego y en latín. La palabra griega, que traducen de la que viene la adoración, la palabra griega es proskinesis, dice, y significa el gesto de sumisión, el reconocimiento de Dios como nuestra verdadera medida, nuestra cuya norma debemos de seguir. Significa que la libertad no quiere decir gozar de la vida, considerarse absolutamente autónomo, sino orientarse según la medida de la verdad y del bien, para llegar a ser de esta manera nosotros mismos, verdaderos y buenos. Este gesto es necesario, aun cuando nuestra ansia de libertad se resiste en un primer momento a esta perspectiva. Bueno, pues fijaros, este es el primer sentido de la palabra adoración, que viene del griego de proskinesis, como dice, es rendir nuestra mente y nuestro corazón ante quien es más grande que nosotros, ante quien es la fuente de la vida. Solo Dios es grande, solo Dios es el autor de la vida. Es reconocer la gloria de Dios, su majestad, el señorío de Dios. Bueno, pues este es el aspecto básico que quizás, por eso dice el Papa, que en un primer momento podemos sentir una resistencia, porque tenemos un concepto de libertad
muy soberbio, muy ensoberbecido, que nos parece que someterse a la majestad, a la soberanía de alguien es perder libertad, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que yo me tengo que someter a alguien, ¿eh? Entonces, ese concepto de la soberbia que no se somete a nadie, o sea, esa soberbia del pecado original de seréis como dioses, etcétera, le puede costar, ¿no? A la libertad enferma, cuando está enfermada la libertad, le puede costar, ¿no? Hay una soberbia del hombre, como aquello que decía Nietzsche, ¿no? Aquel filósofo que quizás es un poco del cual Hitler y el nazismo bebieron tanto, ¿no? De aquella filosofía de Nietzsche, ¿no? Tan anticristiana, radicalmente anticristiana, ¿no? Y él decía, si Dios existiese, ¿cómo iba a soportar no ser yo Dios? Yo también quisiera ser Dios, ¿no? Decía él en el colmo de la soberbia. Bien, a la libertad soberbia le puede costar reconocer la trascendencia de Dios, pero eso es porque la libertad está enferma, ¿eh? Pues porque hemos hecho del hombre, lo hemos endiosado, ¿no? Hemos pretendido hacer de él el centro del cosmos, ¿no? Hemos pretendido hacer una cosmovisión antropocéntrica, como si yo fuese el ombligo del mundo. Pero hombre, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Lo primero, el primer sentido de la adoración, como explica aquí el Papa, en esta exégesis etimológica de su acepción del griego proskinesis, es reconocer que en Dios está la medida del hombre. Dios es grande, Dios es Señor de cielos y tierra, y mi libertad tiene sentido pues cuando busca la verdad y el bien de Dios. Creados para amar a Dios, creados para darle gloria. Ese es el primer sentido de la palabra adoración. Y el segundo que es el de la acepción latina. La palabra latina para expresar la adoración, dice el Papa, es azoratio, es decir, contacto boca a boca, o sea, beso. Horacio significa boca, Horacio es boca a boca, beso. Por lo tanto, adorar no solo es reconocer la grandeza de Dios, sino también es dar un beso, un abrazo. Es la segunda etimología, la etimología latina de la palabra adoración. Dar un beso a Dios, darle un abrazo, es decir, fundirnos en amor con Él. La sumisión se hace unión, porque aquel al que nos sometemos es amor. Y dice el Papa, así la sumisión adquiere sentido porque no nos impone cosas extrañas, sino que nos libera desde lo más íntimo de nuestro ser. Es precioso, ¿no? Es preciosa esta exégesis que hace el Papa. La adoración es tanto sumisión como beso de amor, las dos cosas. No tenemos que tener nunca miedo de la grandeza de Dios. No tenemos que tener nunca miedo de decir Dios es infinito, todopoderoso, porque esos términos que igual al hombre le pueden hacer sentir que está ante una fuerza que él no controla, ¿no? Ante la cual le tiene miedo, ¿no? Al mismo tiempo que subrayamos que Dios es infinito, todopoderoso, estamos remarcando que Dios se funde con nosotros en un beso de amor. Por lo tanto, adorar es dar un beso, es dar un abrazo, es fundirse. De aquí, ¿qué es lo que extraemos? Bueno, pues que la libertad a la que Dios nos conduce por la adoración brota de lo más íntimo de nuestro ser. Adorar es acoger un amor más grande que se abaja hasta el hombre y lo engrandece. Estos dos sentidos, pues, de la palabra adoración son los que, podríamos decir, equilibran al hombre. Y en aquella catequesis que hizo el Papa con los jóvenes, al día siguiente, porque esto fue en la vigilia, el sábado por la noche, ¿no? Allí en Colonia, pero al día siguiente tuvo una Eucaristía en la que todavía profundizó más en el sentido de la adoración. Es más, allí se conserva en la Catedral de Colonia algunas reliquias de los magos de Oriente. E hizo el Papa una catequesis sobre los magos de Oriente, sobre aquella imagen del hombre adorador,
que busca adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y el Papa hizo una catequesis sobre la adoración eucarística transformante. La Eucaristía es el lugar en el que mejor nos educamos en cómo adorar a Dios. La adoración en la Eucaristía es la mejor catequesis. Bueno, pues dijo el Papa allí, utilizó una imagen que desde que él allí la utilizó, la hemos hecho nuestra, que es la imagen de la fisión nuclear. Voy a leer el párrafo que él utilizó. Esta es, por usar una imagen muy conocida por vosotros, queridos jóvenes, la fisión nuclear llevada en lo más íntimo del ser, la victoria del amor sobre el odio, la victoria del amor sobre la muerte. Solamente esta íntima explosión del bien que vence al mal puede suscitar después la cadena de transformaciones que poco a poco cambiarán el mundo. Todos los demás cambios son superficiales y no salvan. Sin embargo, el cambio, la transformación fundamental a la que se refiere el Papa es la transformación del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesús. Esa transformación fundamental es la que luego permite más transformaciones. Jesús transformó el mal en bien, transformó el dolor en salvación, transformó el pan y el vino en cuerpo y sangre suya. Y lo que el Papa dice aquí a los jóvenes es que adorar es permitir también que Dios te transforme a ti. Por eso utiliza la imagen de la fisión nuclear, es decir, porque es una concatenación de cambios, de transmutaciones, ¿no? Comienza una transformación y se expande, ¿no? Se expande a una velocidad tremenda. Bueno, pues esta es la imagen del Papa para explicar lo que es la adoración. La primera transformación fue la que Cristo realizó en la redención cuando fue capaz de transformar el mal en bien. El sufrimiento y el pecado lo transformó en gracia. En gracia. El pan y el vino lo transforma en su cuerpo y su sangre. Y a partir de ahí todos aquellos que adoran al Señor son transformados y también se adentran en esta transformación. Adorar a Dios es, pues, permitir que Él te cambie, porque no es una adoración estática. Algunos se puede pensar que adorar a Dios es como quien ve la televisión y se pone detrás de una pantalla. No. Cuando alguien va a una capilla y se pone a adorar a Dios en verdad y hace un acto de adoración ante el Santísimo, esa adoración no es meramente estar ahí estáticamente, sino que es permitir que Dios te transforme. Dios te está engendrando, te está gestando. Es permitir que Él te engendre. Igual que Jesús fue engendrado en el seno de María, cuando nosotros adoramos a Dios, Él nos está engendrando, Él nos está transformando. La adoración, pues, es transformante. A esto se refiere el Papa, ¿no? En esta catequesis que hizo en Colonia a los jóvenes, cuando dijo que aquí había una especie de concatenación de transformaciones al estilo de la fisión nuclear, dijo él, con aquella comparación que puso tan sorprendente que le llamó la atención a mucha gente. Bueno, pues he aquí también una conclusión, que si amamos a Dios sobre todas las cosas, si somos adoradores, iremos cambiando. ¿Cómo me convierto y cómo cambio? Y yo me veo que siempre estoy igual y no avanzo y me parece que siempre me confieso de las mismas cosas y tengo una sensación un poco de desesperanza y no avanzo. Y adora más, sé un verdadero adorador en espíritu y en verdad, y verás cómo la adoración te cambia. Hay cosas que solamente pueden transformarse pues tomando baños de sagrario, digo yo, lo digo en plan de broma, ¿no? Es decir, pero tomando baños de sagrario quiere decir poniéndote delante del Señor en la Eucaristía y dejando que Él te transforme, que Él te transforme. Pues es así, solamente la adoración es capaz de transformar durezas de corazón, solamente la adoración es capaz de transformar hábitos adquiridos y muchas cosas más. Bueno, pues un aspecto importante, pues, la adoración es transformante, no es un acto estático, no es un ver
siendo uno un espectador, no, el que adora de verdad acaba transformado. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en esta explicación del Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a concluir ese apartado que habla de 2 puntos sobre la adoración. El segundo de los puntos, el 2097, dice así: adorar a Dios es reconocer con respeto y sumisión absoluta la nada de la criatura, que solo existe por Dios. Adorar a Dios es alabarlo, exaltarle y humillarse a sí mismo, como hace María en el Magnificat, confesando con gratitud que Él ha hecho cosas grandes y que su nombre es santo. La adoración del Dios único libera al hombre del repliegue sobre sí mismo, de la esclavitud del pecado y de la idolatría del mundo. Fijaros esta última frase, ¿no? La adoración del Dios único libera al hombre del repliegue sobre sí mismo. Qué expresión tan curiosa, ¿no? Pues yo creo que es muy certera. Es decir, que una de las mayores esclavitudes que tiene el hombre es estarse continuamente mirándose a sí mismo. Es hacer de su vida pues el ombligo del mundo, pretender ser el ombligo del mundo, ¿no? Hacer todo un egocentrismo, que todo gire en torno a mi yo, que es absurdo, no es ridículo, ¿no? Comprender el mundo y la existencia y la creación desde una visión tan corta, ¿no? Algo así le pasa a los burritos, ¿no? Que les ponen las orejeras y solamente son capaces de ver pues lo que hay unos pocos pasos más adelante de ellos, ¿no? Y no son capaces de ver pues toda la perspectiva porque les han puesto las orejeras y no ven nada, ¿no? Algo así nos pasa cuando tenemos las orejeras del egoísmo, del egocentrismo. No vemos más allá que de mi yo, de mi pequeñez, ¿no? Tan absurda y tan ridícula. Y luego hay otro que tiene puestas las orejeras al lado tuyo y ese también se piensa que todo el mundo, toda la creación gira en torno a su yo, y el otro lo mismo, y el otro lo mismo, ¿no? Cristo pues nos libera del repliegue sobre nosotros mismos, nos libera de una visión tan cortita, nos libera de la idolatría del mundo. Bien, pues sirviéndome como lo he hecho hasta ahora de aquella catequesis tan hermosa que dio el Papa sobre la adoración, que se la dio a los jóvenes en el encuentro de Colonia, del año 2005, bueno, pues leo también otro párrafo. Decía él: la absolutización de lo que no es absoluto, sino relativo, se llama totalitarismo. Bien, de ello nos libera la adoración. La adoración es entender que solamente hay un absoluto, que es Dios. Todo lo demás es relativo. Todo lo demás es relativo. Y el Papa se refería, cuando dijo esta frase, les dijo a los jóvenes de cómo en el siglo XX Europa había aprendido una auténtica lección. La lección de que cuando había absolutizado, ¿no?, las ideologías humanas, o a los hombres, o las figuras humanas, había sido un desastre auténtico, ¿no? La lección de lo que fue el nazismo y de lo que fue el marxismo es una lección, es decir, la absolutización de lo que no es absoluto es totalitarismo, porque solo Dios es absoluto. Y cuando al hombre o sus ideologías se les pretende, ¿no?, rendirles gloria, pues verdaderamente entonces esa es la hecatombe del hombre. Yo he repetido muchas veces en este programa una frase que creo que la estamos viendo día a día entre nosotros, ¿no? Cuando se relativiza lo absoluto, se absolutiza lo relativo. Es impepinable, ¿eh? Cuando se relativiza lo absoluto, cuando a Dios no le damos el puesto central que había que darle, se absolutiza lo relativo. Es decir, a pequeñas tonterías les hacemos un absoluto de ellas, ¿no? Y nos llevamos disgustos por cuestiones que son relativas, que no pasa nada, y sin embargo, como hemos puesto en ellas todo el corazón, pues por pequeñeces perdemos la paz y montamos la guerra por cosas que son relativas. Que son relativas, ¿no? Por eso también es yo creo que fuente de salud del hombre aprender a relativizar.
aprender a relativizar y a darse cuenta de que hay muchas cosas en las que no se puede poner alma, corazón y vida como si en ello nos fuese la felicidad, porque son relativas, ¿no? Y el espíritu de adoración es una auténtica escuela de, sabiendo que en Dios está lo absoluto, de aprender a relativizar muchas cosas, ¿no? Bueno, pues continúa aquí el Papa en esta reflexión que les hizo a los jóvenes de cómo Europa había vivido un auténtico drama en el siglo XX, ¿no? Pues por absolutizar las ideologías, ¿no? Dice, no son las ideologías las que salvan el mundo, sino solo dirigir la mirada al Dios viviente, que es nuestro creador, el garante de nuestra libertad, el garante de lo que es realmente bueno y auténtico. La revolución verdadera consiste únicamente en mirar a Dios. Bueno, aquí es un recordatorio de esa famosa frase de Jesús: cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es decir, aquí hay muchas cosas que van a pasar, en la que sería absurdo que las absoluticemos, ¿no? Que dice, mira, ideologías que en este momento parece que son invencibles, ¿no? Pues pasarán dentro de 20 años. Igual que ahora pues, nos acordamos del comunismo como bueno, pues una ideología que tuvo su cenit en determinados años y luego se vino abajo, ¿no? Sin duda alguna, ahora mismo, pues la ideología en la que estamos sometidos y que parece que es, pues por ejemplo, lo que es ahora mismo la ideología de género, que parece que se está expandiendo como si fuese la ideología de la modernidad, ¿no? Bueno, que no nos quepa menor duda que dentro de unos años hablaremos de ella como de un pasado, como ahora hablamos del marxismo, del nazismo, como un pasado. Porque todo lo humano es caduco. Las ideologías humanas tienen sus años contados, tienen su fecha de caducidad puesta en esa providencia de Dios que permite que el mal aflore por un tiempo, y luego tiene su fecha de caducidad, ¿no? Y cuántos dictadores y cuántas ideologías, ¿no?, se han levantado en la historia frente a Dios y parecía que iban a ser invencibles, y luego han caído, ¿no? Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, ¿no? Entonces esto es muy importante, ¿no? Esto es lo que el Papa les enseñaba a los jóvenes allí en Colonia. Les decía, mira, no os creáis cuando aquí se presenta una ideología como un absoluto, no te creas nada, eso va a pasar en 3 días. En 3 días. Lo que pasa es que quien está metido debajo de la nube le parece que una ideología humana pues puede ser, bueno, que puede ser una especie de victoria para siempre, ¿no? Que no, hombre, que no, que son 3 días. No te dejes acomplejar, no te dejes arrastrar, ¿no? Que ahora mismo, pues la ideología de este momento, o la de hace 20 años, o la dentro de 20 años, que se presenta como si fuese victoriosa, como si derogase lo eterno, pues en absoluto, ¿no? La eternidad de Dios nunca puede ser derogada. La Iglesia lleva predicando el mismo evangelio pues 2000 años, y dentro de otros 2000 pues seguirá predicando exactamente el mismo, ¿no? Es decir, que aquí el Papa insiste, no absoluticemos nada, ninguna ideología humana, ninguna ideología política, no absoluticemos nada, sino solamente a Dios. De hecho, y permitidme concluir con una aplicación concreta como esta, de hecho, yo creo que hay 2 tipos de católicos, 2 tipos de católicos. No como algunos suelen pensar, ¿no? Católicos o cristianos de derechas y de izquierdas. En absoluto. De eso nada. Hay 2 tipos de católicos. Aquellos cuyas ideologías o sensibilidades o ideologías políticas o cuyos pensamientos, ¿no?, están por debajo de su fe. Aquellos que para ellos su único absoluto es Dios, y sus ideologías y sus sensibilidades políticas, que es normal que las tengamos, ¿no?, en el fondo las tienen sometidas o relativizadas al único absoluto que es su fe en Dios, o otros católicos, otros creyentes, que en el fondo tienen una fe un poco de adorno, porque en el fondo lo que es determinante en su vida no es la fe, sino es su ideología política o otro tipo de ideologías. Es decir, en el fondo hay 2 tipos de católicos. Aquellos cuyo absoluto es Dios,
y todo lo demás está en tanto y en cuanto, ¿no? O aquellos cuyo absoluto es su dinero, es su ideología política, o es su fama, o lo que sea. Y entonces lo que hacen es manipular su fe, pero al servicio de eso otro, ¿no? En resumen, que nosotros tenemos que pedir mucho al Señor ser adoradores, en el sentido de que reconozcamos la majestad de Dios, al mismo tiempo que su amor y su cariño hacia nosotros. La adoración es el reconocimiento de esa grandeza de Dios, al mismo tiempo cercana y amante y apasionada por el hombre. Lo dejamos aquí y ahora vamos a dar paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917 107 700, 917 107 700. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Oiga, buenos días. Mire, yo me llamo Teresa, soy de Alicante. Adelante, Teresa. Y quería, que estoy un poco enfadada desde ayer, porque estaban hablando en Radio María de lo que ha dicho Papa sobre las mujeres sacerdotes. Y entonces una señora llamó diciendo que si Jesucristo viviera ahora, haría mujeres sacerdotes. Entonces yo quiero decirle a esta señora que tiene un poco de ignorancia, porque si Jesucristo viviera ahora, si Él es eterno, si Él es infinito, entonces Jesucristo vive ahora como viviendo. Y entonces yo quisiera que aclarara eso. De acuerdo, Teresa. Vamos a ver, pues yo creo que usted ha tenido ahí también una buena intuición. Es decir, Jesucristo no se dejó condicionar negativamente pues por el momento histórico en el que él vivió. Jesús fue muy libre. Jesús necesitaba tener libertad para poder proclamar el reino de su Padre. Necesitaba tener libertad ante las costumbres judías en el tiempo que él vivió, y él rompió muchas costumbres judías. Y por eso era motivo de escándalo, porque él, por ejemplo, frente a la costumbre judía de que el sábado no se podía hacer absolutamente nada, Jesús curaba en sábado, y eso era un escándalo. Entonces Jesús se sintió con libertad de romper esa tradición judía de que en sábado no se podía hacer nada, ni siquiera el bien. O por ejemplo, los rabinos judíos no hablaban con mujeres, y Jesús, sin embargo, lo hizo con libertad, y era motivo de por qué habla con esta mujer, con la samaritana, y tenía también mujeres que le seguían entre su grupo, ¿no? A diferencia de los rabinos judíos, etc. Es decir, Jesús se mostró con plena libertad para poder predicar el reino de Dios. Es que si no hubiese tenido esa libertad, pues entonces el reino de Dios, esa revelación que el Padre, ¿no?, quería realizar en Jesucristo, se hubiese quedado incompleta, se hubiese quedado imperfectamente realizada. Él fue muy libre, ¿no? Y la prueba es que esa libertad le llevó a la cruz. Luego, el pensar de que Jesús no eligió mujeres apóstoles porque estaba condicionado por el tiempo histórico en el que vivió es absurdo. Porque es que de hecho Jesús no se dejó condicionar por nada. Por lo tanto, la Iglesia lo que afirma es que nosotros entendemos que Jesús realizó eso, consciente y libremente. Nosotros no somos quienes para cambiarlo, y bueno, y nosotros nos asomamos a dar una explicación, a intentar explicarlo, y a veces, bueno, pues vamos teniendo ciertas intuiciones, ¿no? Por ejemplo, la Iglesia explica de cómo la religiosa es esposa de Cristo, al mismo tiempo de que los sacerdotes y los obispos somos esposos de la Iglesia. Es decir, también en la sexualidad del hombre y de la mujer está integrada dentro de la espiritualidad, dentro de la espiritualidad. La vida religiosa es una esponsalidad con Cristo, mientras que la vida sacerdotal es una identificación con Cristo varón, que nos hace esposos de la Iglesia. Bueno, pues son aproximaciones un poco a intentar explicar ese misterio, pero nosotros del dato fáctico del que partimos, que no nos consideramos con derecho ninguno de cambiar, es que Jesucristo, siendo él absolutamente libre, eligió 12 apóstoles. Y en ellos transmitió la sucesión apostólica, y ni siquiera María, que era la madre del colegio apostólico, aquella que estaba en Pentecostés, en el centro de los 12 apóstoles, pues no la hizo sacerdote. O sea, que es que partimos de ese dato fáctico de Jesucristo.
Bien, adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, sí, buenos días. Yo soy María Marta de Madrid. Adelante. Mire, yo hoy estoy hablando de la adoración a nuestro Dios, ¿no? Al Santísimo Sacramento, a Jesús. Y yo quisiera saber, en el yoga, ¿a quién estamos adorando? Y por qué en las iglesias, en algunas iglesias se permite hacer el yoga, porque según tengo entendido, muchas posturas son adoraciones. Y quisiera saber, es decir, tengo dudas con respecto a eso y me gustaría saber su opinión. De acuerdo. Vamos a ver, yo creo que es posible que el yoga pueda ser vivido a distintos niveles. Yo estoy convencido de que mucha gente que realiza el yoga pues no lo realiza con una intencionalidad de adoración, no, sino que sencillamente lo hace como una técnica de relajación, pues dentro de una vida estresada, etcétera, ¿no? Eso, bueno, pues es evidente, es evidente. Ahora, lo que la oyente plantea es de que no tenemos que ser ingenuos, porque también es verdad que detrás del yoga y de otro tipo de técnicas orientales existe una concepción, una tradición oriental no cristiana, que uno tiene, si tiene que servirse de ella, bueno, y la Iglesia no condena que alguien practique el yoga, para entendernos, no lo condena, pero sí es importante esa llamada de atención que hace la oyente, porque uno dice, bueno, yo si me sirvo de esa técnica, es importante que yo la sirva, o sea, me sirva de ella purificándola de ciertos componentes que pudiese tener en su origen de una adoración, que además en el mundo del yoga, el mundo oriental, no hay un sentido de adoración al Dios verdadero, sino que más bien pues es un sentido de adoración a la naturaleza, a la madre naturaleza, una adoración al propio estado de paz y de autocontrol, en cierto sentido es un cierto endiosamiento, porque digamos el budismo algunos dicen que el budismo es una religión sin Dios, porque en ella no hay una adoración a un ser personal distinto a ti mismo, sino que el budismo en el fondo es una técnica en la que lo que se busca es un estado en el que uno se endiosa y está en una perfecta paz interior, de no sentir nada, de que el dolor no me afecte, de que las tribulaciones de la vida no me inquieten, no me turben, y en el fondo el budismo, a quien su santidad Juan Pablo II llamó en un discurso determinado, y tuvo problemas por haberlo dicho, ¿no? Por hablar de una religión atea, en uno de los libros que él había escrito, tuvo problemas por haber dicho eso, pero dijo una gran verdad, El budismo es una religión atea en el sentido que no hay un tú distinto al yo, un ser personal con el que yo hable, sino que el fondo es una especie de adoración de la paz interior, o una adoración del estado, el estado de nirvana, del estado en el que el hombre se abstrae de la vida, se abstrae del sufrimiento, se abstrae de todo. O sea que sí que puede haber ahí una adoración de lo que no es Dios. Por lo tanto, si se utiliza una técnica de este estilo, debe de hacerse, pues sin confundir, purificando pues digamos estas concepciones falsas de partida en las que históricamente ha podido tener origen esas técnicas. Bien, o sea, brevemente damos paso a una última llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días, le escuchamos. Oiga, mire, yo es que, en fin, soy católica y yo creo en Cristo, que vive en mí, y me gusta ser de una fe franca, y delante del sagrario yo sé que allí místicamente Cristo está. Yo tengo entendido que Dios, cuando ustedes con las manos sagradas bendicen, ya Cristo lo bendice desde arriba, en fin, pero a mí lo que no me gusta es el fanatismo, y luego lo que no me gusta es, no quiero juzgar a nadie, porque para eso ya está Dios. Yo hago bastantes y me juzgo a mí, pero hay algunas beatillas que hacen mucho daño al prójimo, a mí misma. Y luego pues hay un sacerdote que es de talla, porque es párroco, y le van con cuentos chinos y con chorradas, y hace caso y te lo echa en cara.
hice un comentario, porque allí hablaron en Cáritas, ahora hagan un comentario y tal. Yo digo, yo pienso que los católicos debemos de apoyar un poco a la Iglesia en la parte económica, aparte de poner la cruz. En la renta también debemos, en lo que podamos, porque es que yo a veces paso la bandeja y yo no quiero excusar a nadie. Yo a veces ni me fijo siquiera, pero a veces me fijo y veo que personas pero que son arrimadas allí, echan 5 céntimos. Y yo pienso que no son los 5 céntimos de la viuda del Evangelio, son gente de dinero. Eso por un lado. Pero por el otro lado, el padre dice la misa, no sé si faltaré yo en esto a Dios, yo no le quiero faltar. Dice la misa con una devoción estupenda y todo, y bueno, pues no me desagrada. Tirando a exagerado de devoción, pero a mí no me desagrada, me gusta y bien. Pero luego, a los hechos de fuera, no está acorde la conducta que gasta, por lo menos conmigo, en lo que hace. Y entonces yo me quedo muy desencantada. No lo juzgo, que juzgar es Dios. Ya digo que no juzgo, ni digo nada. Pero a mí eso no me gusta y me queda desencantada. Y eso que soy terciaria capuchina, que soy novicia, no he profesado. De acuerdo, que tenemos y a veces he estado a punto de tirar la toalla. Uh-huh. Mire, aunque sea brevemente le doy un consejo, porque se nos echa el tiempo encima, yo creo, lógicamente, pues una consulta que se hace así demasiado personal no se puede responder por la radio, ¿no? Pero yo creo que es importante que no seamos hipersensibles, percibiendo, porque es que si vamos a tener una sensibilidad tan desarrollada, que pues percibo que pues resulta que sí tiene una devoción, pero me parece que es una devoción un poco exagerada o no, o me parece que es una devoción un poco fanática, o sí, pero después fíjate, resulta que conmigo no se porta lo bien que debería de portarse, porque fíjate, no me trato con el cariño que yo quisiera que me tratase, y cuando le he visto a esta beatilla que tenía mucha devoción, pero luego conmigo no sé. Yo creo que tenemos que ser menos sensibles. Esa hipersensibilidad yo creo que nos puede hacer demasiado daño. Me parece que es muy importante poner en práctica en nuestras comunidades parroquiales aquello de sufrir con paciencia los defectos del prójimo y querernos todos como somos, querernos como somos. Y luego el Señor ya nos permitirá, en la medida que Él es misericordioso, ir poco a poco cambiando y transformándonos, ¿no? Pero hay que partir de querernos todos como somos. Y no estarnos de alguna manera percibiendo uno a otro, cuando rezas un poco falso, y luego cuando... Vamos a ver, yo creo que es muy importante renunciar a ese juicio del prójimo, porque es que es imposible conocer interiormente a los demás. Yo creo que de las obras de bienaventuranza, una de las que tiene más actualidad es sufrir con paciencia los defectos del prójimo y querernos como somos, que Dios nos quiere a todos. Bueno, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Finaliza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián.